una invitación para que vean, escuchen la entrevista que nos concedió ayer Julio César Márquez, uno de los padres de los niños muertos en la guardería ABC, que coincide con lo que han dicho otros padres y madres de familia. Esclarecedora, reveladora la entrevista. Ahí se las encargo, también está en el canal. Ayer nos concedió esta brutal entrevista para Margarita Zavala, digo brutal, y para Felipe Calderón, quienes, de acuerdo a Julio César Márquez, deberían de sentarse en el banquillo de los acusados, o deberían de ser sentados en el banquillo de los acusados. Y Jorge Armando Rocha, tal vez no por este tema, pero vaya tristeza que me dio ver que Claudio X González anda citando a Carmen Aristegui. Imagínate tú, y lo menciono porque es el hombre que está moviendo muchos de los intereses de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y de los que fueron mencionados desde el 2009 por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Dice Claudio X González en un tuit: el país no merece ser envenenado. Estoy de acuerdo, Jorge Armando, no merece ser envenenado ni por comunicadores que tergiversan, ni por periodistas que callan, ni por los López Dóriga que dicen que es una palabra contra la otra y que la audiencia decida. No, apostemos por el periodismo de investigación y vayamos al fondo, mi querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimados, tiene razón, porque lo que plantea Claudio X González de el país no merece ser envenenado, pero además se suma a la postura de Carmen Aristegui, pues es precisamente el mundo al revés, porque uno podría decir, a eso se dedica, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, quiere envenenar al país con mentiras. O sea, el veneno, ¿qué es? Algo que hace daño. ¿Y qué daña a la sociedad? La calumnia, la injuria, simplemente obedecer a grupos de interés políticos y económicos. Eso sí es veneno para la sociedad. Y precisamente ese veneno, esas calumnias, esas mentiras, nos la quieren pasar con una cucharada, le quieren meter un saborizante, le quieren poner un aderezo y quieren que eso lo comamos los ciudadanos sin decir nada. Pero yo creo que cuando Carmen Aristegui, y la retoma Claudio X González, dice el país no merece ser envenenado, se refiere al presidente López Obrador, que el presidente ha dicho Carmen no está con nosotros, simplemente definiendo una postura que tiene el derecho el presidente López Obrador a dar a conocer su punto de vista. Ya será la gente la que diga si está exagerando o si está siendo preciso en el diagnóstico. La gente no es tonta, pero el mensaje que lanza Aristegui es en torno al presidente. Dice, si me critica, está envenenando al país. Tampoco hay que confundir. Una cosa es la opinión, el debate necesario e indispensable en una democracia, y otra es jugar al juego de las mentiras. Vamos a ver quién es más mentiroso. En palabras de Alarraqui, pues la guerra de lodo. Vamos a mentir y vamos a imponer nuestras decisiones en función de mentiras. Yo creo que para que tengamos una democracia vigorosa, el debate debe ser en función de asuntos reales. O sea, si vamos a debatir, Vicente, y uno empieza a decir puras mentiras, pues ¿qué vas a debatir con esa persona? Son puras percepciones, puros prejuicios. No le vas a hacer cambiar de opinión a alguien que pues parte de desinformaciones. Y así está el debate en buena medida alimentado por estos grupos, y por eso el presidente dice, revelen lo que hay detrás, es lo que llama a los voceros, les dice, enseñen lo que hay detrás de esta careta, detrás de esta fachada, grupos de interés políticos y económicos. Pero regresando al tema de ABC y lo que sucede con Saldívar, pues yo creo que es muy importante que vuelva a poner sobre la mesa el asunto, porque para empezar, sigue impune, porque debemos ir al fundamento de las cosas y a la esencia de las cosas. La esencia del caso ABC es que el Estado mexicano no privilegió la vida y el cuidado de los niños y de las niñas, privilegió la impunidad. Eso fue lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, y también el caso, sobre todo tras las palabras de Saldívar, que tiene razón, ya había él expresado a través de su informe, nada más que no le habían hecho caso en su momento. Pero bueno, lo que nos revela, sobre todo esta nueva discusión, y ya teniendo más información, nos revela el caso dos cosas desde mi punto de vista. Primero,
que Felipe Calderón fue un hombre profundamente autoritario, un presidente que tenía un control férreo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pudo doblar a todos los ministros menos a 3 de 11 ministros. O sea, díganme si eso no es someter a un poder, porque hoy todos se dan sus baños de republicanos. Todos, me refiero a los conservadores, dicen, no, ¿cómo es posible que Saldívar es un lacayo? El presidente tiene demasiado poder. No, a ver, en la realidad los presidentes mandaban sobre el poder judicial. Eso sucedía de forma clásica en el sistema político mexicano. Pero también este caso yo creo que nos revela la hipocresía de la derecha, la utilización de la bandera de los niños para hacer propaganda, porque es ponernos contra la pared, es exhibir una gran contradicción, Vicente, en estos tiempos en los cuales se le han pasado diciendo es que los niños con cáncer, que claro que a muchos nos duele y decimos traigan las medicinas de donde sea. Es el mensaje que ha lanzado el presidente. Hay que cubrir esa necesidad indispensable, pero nos refleja que la derecha ha utilizado la bandera de los niños con cáncer para golpear, o sea, para hacer propaganda. Si realmente les importaran los niños, en el caso ABC no habría impunidad. Y ahí está el informe Saldívar. Claro que no le hicieron caso porque no convenía y hubo mucha complicidad de medios de comunicación tradicionales, la radio y la televisión y los impresos, porque muchos ni siquiera se tomaron la molestia de leer el proyecto Saldívar. Imagínate, ni siquiera sus compañeros ministros. ¿Qué dice Saldívar? Que unos ministros lo que hicieron fue nada más leer lo que les mandaron de Los Pinos. Qué vergüenza para esos ministros. Y bueno, pues solo lo acompañaron 2 más, incluyendo a Olga Sánchez Cordero. Lo visitó el secretario de Gobernación para presionarlo, para decir, no te apoyamos para esto, ¿cómo es posible que no salgas con esta traición? Él les respondió diciendo, pues ustedes eligieron a un ministro, no a un empleado, y puso nombre y apellido de responsabilidades. El ministro Saldívar, pero el proyecto pues no le dieron, ¿no?, la oportunidad siquiera de revisarlo, ¿no? Lo desecharon por completo. Nos habla del control de Felipe Calderón. También lo que exhibe Saldívar es impresionante. ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo tomó a la Suprema Corte de Justicia? Estaban ahí los secretarios de Estado abiertamente presionando a los ministros. Eso es someter a un poder. Eso no es una república, eso no es una democracia. Eso es lo más cercano a una dictadura que, por cierto, se la pasan diciendo. Es dictador López Obrador, para que vean cómo se las gastaba Felipe Calderón. Y ahora, por ejemplo, Mariana Gómez del Campo, diputada federal del PAN, dice, Saldívar es el lacayo de López Obrador. Bueno, precisamente lo que quería Felipe Calderón era que Saldívar funcionara como su lacayo, pero pudo someter a otros, menos a Saldívar. Entonces, hay muchas contradicciones en todo esto. Nos refleja que cuando estuvieron en el poder fueron muy autoritarios y hoy en día pareciera que no gobernaron, que no fueron corruptos. Quieren hacerle creer, sobre todo a las nuevas generaciones, que ellos fueron muy buenos gobernantes y por eso les molesta mucho hablar del pasado, pero yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Al final del día, lo más triste del caso ABC es que no hay justicia, es que no podemos hablar, ¿no?, de que vamos a honrar la memoria de las víctimas. ¿Cómo? Si no hay nadie hoy en día en prisión, ahí están señalados los responsables, ahí está la cadena de corrupción, de complicidades. Hay que recordar que esta guardería estaba subrogada y de entrada el modelo pues se privilegiaba la corrupción porque se supone que estaba bajo vigilancia del IMSS, eran grandes negocios, estas guarderías, inflaban los padrones, había niños fantasma, pero peor aún, si uno revisa este informe de Saldívar, que es por ahí de más de 400 páginas, ¿qué investigó Saldívar y qué se encontró? Por ejemplo, hay datos ahí escalofriantes. Solo el 60% de guarderías tenían un extinguidor. ¿Cómo es posible que se permitía eso? Solo la mitad de guarderías tenía un programa de protección civil. Es que no les importaba los niños, nunca les han importado los niños, les importaba el negocio. Entonces, si revisamos ese informe detenidamente,
nos vamos a encontrar con cosas muy lamentables, y por supuesto que ya lo había dicho Saldívar, nada más que no le hicieron caso, y hay muchos medios cómplices, muchos comunicadores que prefirieron irse con la versión oficial y se acabó. A ver, mándenos el boletín de los pinos y así le vamos a hacer lo que diga Felipe Calderón. Pero bueno, ya me extendí. No, esto es importante, Jorge Armando, y creo que también debemos combatir esa narrativa como la que llevó un día a Palacio Nacional Jorge Ramos, el señalado por el presidente que debe de aclarar sus dineros y de dónde recibe. Jorge Ramos, el conductor estrella de Univisión, no sé si recuerdan que en algún momento dijo, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Pues no, 13 años de impunidad, y creo que este caso de la guardería ABC, del incendio de la guardería ABC, la muerte de 49 niños y niñas, debe de llevarnos nuevamente a exigir justicia, y en un descuido, solo en un descuido, que Felipe Calderón sea sentado en el banquillo de los acusados, y parece que toma también fuerza este llamado a desaforar, de quitarle el fuero a Margarita Zavala desde la Cámara de Diputados. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde ayer me llamó mucho la atención